Buenas tardes, amigos de TVO Noticias, qué gusto nos da saludarlos la tarde de este viernes, ya 6 de octubre de 2023, con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Le platicaremos varios temas importantes, uno de ellos tiene que ver con las fuertes lluvias que se presentaron hace unas horas hacia la región del norte, particularmente en el municipio de Pichucalco. Protección Civil ha señalado que solamente inundaciones en tramos carreteros, no hubo viviendas afectadas ni tampoco la necesidad de evacuar a la población. Además, nos acompaña ya en el estudio el diputado federal Ismael Brito, va a platicar de varios temas importantes y particularmente de la actividad que va a tener el próximo domingo como parte de su quinto informe de gobierno. Vamos a conocer qué acuerdos, iniciativas y propuestas ha empujado allá en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Lo invito pues a que nos acompañe en este espacio informativo y permítame arrancar desde Pichucalco con las fuertes lluvias que se presentaron hace unas horas. Las lluvias que se han registrado en las últimas horas dejaron como consecuencia una inundación de 80 centímetros en los tramos carreteros que conecta Pichucalco con Teapa, a la altura de la Universidad del Valle de Grijalva y Libramiento de la cabecera municipal, informó la Secretaría de Protección Civil en Chiapas. A pesar de las precipitaciones que ocurrieron en la región norte, se detalló que en la zona poblada no se reportaron viviendas que hayan quedado bajo el agua. Tampoco se aplicó alguna evacuación preventiva de la población. En resumen, lo que se ha realizado en las últimas horas es verificación por zonas bajas consideradas de riesgo y el anuncio de inundación en la entrada de la cabecera municipal, pero no es en todo el municipio, detalló el área de comunicación social de la dependencia. Las lluvias de las últimas horas en la región han provocado que solo se diera paso para afluencia vehicular de camiones pesados, mientras que los carros que son más compactos se les está restringiendo el acceso. El reporte compartido a las 7 de la mañana de este viernes indicó que Protección Civil de Pichucalco, en las zonas bajas del ejido Nuevo San Carlos, debido a las lluvias que se generaron en las últimas horas en aquella zona, es que ocurrió el desbordamiento del río Platanar en la comunidad de San Carlos, sobre la carretera Crimea a San Manuel. Se detalló pues que se encuentra incomunicada dicha localidad toda vez que se registraron encharcamientos. Se ha pedido a la población mantenerse informada de la situación climática para que tomen medidas y haya reducción de riesgos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Nos acompaña esta tarde en el estudio el diputado federal Ismael Brito Mazariegos. Va a rendir su segundo informe de actividades. Yo le había dicho al inicio, el quinto es el segundo informe de actividades y va a platicar de varios temas, de qué es lo que finalmente ha empujado como legislador por Chiapas, legislador federal por Morena, en el Congreso de la Unión. Nuevamente, diputado, muchas gracias por pues venir a este espacio. Siempre las puertas de Cuarto Poder están abiertas y vamos a platicar de un tema legislativo. ¿Cómo estás? Te saludo, buenas tardes. Muchas gracias, Adolfo, y te saludo también con mucho cariño, agradeciéndote a ti el espacio y saludando a todo tu auditorio, tu amplio auditorio, Adolfo. Pues entremos en materia, diputado. El próximo domingo, segundo informe de actividades. Sí. Platícale a la audiencia qué ha hecho Brito en el Congreso de la Unión. Bueno, quiero concentrarme y comentar diciendo que va a ser este domingo, no sé si me permites. Adelante, por favor. El espacio. Es este domingo 8 de octubre en el Centro de Convenciones Chiapas, que está frente al Hotel Hilton. Ahí va a darse este informe, segundo informe de actividades legislativas, y quiero decirte, Adolfo, que lo hemos dividido en 3 renglones. El primero tiene que ver con las iniciativas que el propio Ejecutivo envía, que son, por supuesto, muy importantes. Acordémonos de la nacionalización del litio, por ejemplo. Hablamos de la reforma electoral en su momento. También tenemos otro renglón que es como presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, y un tercer rubro que es en calidad de diputado federal, que es lo que he recogido en mis recorridos por el Estado. Eso me ha permitido tener cercanía con la sociedad y hemos podido ir desahogando
algunos temas en la Cámara de Diputados, ya sea de iniciativa o de gestión. Claro. Entonces, Adolfo, esos son en concreto los 3 renglones importantes que vamos a abordar el día domingo. Vamos a desmenuzarlo y a lo mejor nos adelantas algo en el tema de las iniciativas del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles por lo menos has acompañado, Sí, diputado? claro. Pues fíjate que las últimas iniciativas que ha enviado el Ejecutivo y que ustedes saben por los diferentes medios que no pudieron prosperar, justamente está el tema electoral. El tema de la reforma electoral era muy importante, Adolfo, porque se marcaba la disminución justamente del número de diputados que componen la Cámara. En alguna ocasión ya fueron 400 diputados y en la búsqueda de la representación de las minorías sube a 500 diputados. Pero la propuesta del Ejecutivo era justamente reducir de 500 a 300, en el entendido que ya estamos en otro momento, en otro tiempo distinto, donde hay mucho más certeza en todos los sentidos en la competencia electoral y donde de alguna forma todos están representados. Pero bueno, yo quiero enmarcarte en esa parte algo muy importante, no sé si lo platicamos la pasada vez, no estoy seguro, pero fíjate que se buscaba, en este caso, poder elegir, por ejemplo, a los diputados federales por planillas. Es decir, aquello de que voto por la persona y no por el partido, últimamente es un dicho de la sociedad. Votan por la persona, pero a veces el votar por la persona, cuando ya llegan a las cámaras, pues hacen diferentes grupos parlamentarios y no necesariamente están a favor de tu interés o el interés de la sociedad. Entonces, en este caso se iba a votar por planilla, es decir, ibas a poder tener a todos los diputados. ¿Y qué teníamos que argumentar los diputados? El proyecto de nación. Todos en un mismo discurso, hablando del proyecto de nación. Citarte un ejemplo, bueno, argumentar el tema de los adultos mayores, hablar de la inversión, poderla subir, proponer diversas cosas sobre las diferentes becas que se da a través del bienestar, y eso iba a dar como resultado justamente que dijera el ciudadano, bueno, sí me gusta este proyecto, o me gusta aquel que dice, no, pues hay que quitarlo, o disminuirlo, o aumentar el número de edad para quienes puedan ser beneficiarios de la beca. Entonces, digamos que eso iba a darse, y de tal suerte que ya no iba a haber un diputado por región, sino que son diputados por estados. Y eso es lo que realmente ocurre ya estando en la Cámara. Y son de las muy cosas... difícil, perdón, es muy difícil, Adolfo, poner en el centro un tema muy local de un distrito. Es muy complicado. Los temas son de índole nacional, ¿no? Ya no tanto se circunscribe a un distrito, solamente para los efectos de elección, y que era eso lo que se pensaba superar, por ejemplo, ¿no? Claro, y estará de acuerdo conmigo, diputado, que son quizás de las cosas que socialmente más aceptaba la gente, reducción en muchos casos de dinero a partidos y también de diputados, que en algunos casos pues se cuestiona también el trabajo que hacen, ¿no? Definitivamente, mira, aún tomando en cuenta los grandes proyectos y la inversión que se le va a destinar aún en este ejercicio presupuestal de 2024, aún así hay recursos para apoyar a los sectores más vulnerables. Y eso es lo que alienta, lo que impulsa, por supuesto, el que en el centro de las políticas públicas se ponga a la persona para que ésta pueda ser visionada desde un gobierno, y sobre todo a la gente más vulnerable. El próximo domingo, diputado, en la parte de la Comisión de la Frontera Sur, ¿qué va a escuchar la gente? Pues fíjate que, no sé si sepas, Adolfo, pero mira, hablar de la Frontera Sur no solamente es hablar del tema migratorio, que por supuesto es un asunto también de la Frontera, ¿no? Claro. Sur, muy importante. Pero bueno, en la Cámara de Diputados hay una comisión muy específica de los temas migratorios. Hay también otra comisión de la Frontera Norte. Y dentro de la Frontera Sur, no sé si tú sepas, pero fíjate que lo que genera el movimiento, el ingreso de toda esa región de la frontera, justamente el 80% de los ingresos, eso lo dicen los empresarios,
proviene de la visita de guatemaltecos a Chiapas. Entonces había que diferenciar justamente entre quienes son migrantes y entre quienes son visitantes regionales. Al respecto promovimos, y ya fue aprobado en la Cámara justamente, un punto de acuerdo en la cual solicitamos ante el Instituto Nacional de Migración que pueda darse de manera digital, evitar la corrupción que se señala en algunos casos y buscar que a través de ese procedimiento sea fácil, rápido, el que un ciudadano guatemalteco o de otro país pueda visitar y retornar inmediatamente. Temas como ese expusimos mediante un foro allá en Tapachula, también la posibilidad de agilizar el tema de la quinta carretera marítima, que aún la Marina está en ese procesamiento, pero que hemos nosotros buscado impulsar desde la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur y por supuesto acompañar al presidente. Hemos votado el presupuesto que tiene que ver con los recursos que ahí se han ameritado, pero siempre hay que comentar, son insuficientes, es una frontera porosa, el fenómeno no es exclusivo de México ni de Chiapas, es un fenómeno mundial y hemos dicho siempre que mientras haya un sentido humanista y como dije hace momentos, mientras que los gobiernos de los países pongan al centro a la persona en su atención, podemos ir tomando o buscando la retención de ellos en sus territorios. En el tercer rubro, en el que tiene que ver como Brito, como diputado federal, ¿ahí qué se ha impulsado? Fíjate que ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante porque hemos llevado a cabo una gestión general. Hemos puesto en los escritorios de los funcionarios temas de carreteras, temas de salud, en fin, la gestión ha sido muy importante, pero también déjame comentarte que me he reunido con abogados que nos han planteado reformas, por citarte alguna, en Comitán los abogados nos hablaban que habían intentado a través del Congreso local impulsar el tema del divorcio encausado, por citarte un ejemplo, o divorcio sin causa, y no fue posible, fueron a una instancia judicial y les dijeron, a ver, tramítenlo en lo federal. Entonces, nosotros atendimos el tema y fue resuelto. Y así he encontrado a médicos que se quejan y dicen, oiga, es que nuestras especialidades médicas nos cuesta recursos, nos cuesta mucho tiempo el que pueda transitar y para ello estamos proponiendo algunas medidas que esperemos den buenos resultados. Recuerdo el tema del café. ¿Cómo no? Que también empujaron, incluso sí, Chiapas fue sede en varios municipios. Sí, cómo no. Fíjate que, no sé si recordarás, pero aquí comentamos que el 41% de la producción nacional está en Chiapas. La mejor tasa y la mejor tasa, es decir, la tasa de excelencia, justamente. Pero también hemos comentado, Adolfo, en el tema del café, que cómo es posible que no haya una ley propia para regular ese producto. No lo hay hasta ahorita, a pesar de los intentos que varios han tenido por ello y que por supuesto son importantes, pero que no se ha concretado. Entonces, tu servidor, entendiendo la importancia que reviste, nosotros llevamos a cabo parlamentos abiertos en diferentes estados de la República y logramos justamente hacerlo en Michoacán, aquí en Chiapas, en Veracruz, Puebla, en fin, llevamos a cabo diferentes parlamentos, porque fíjate que la medida del zapato, por citarte un ejemplo, de un productor de café en Chiapas no es lo mismo que el de Veracruz, no padecen lo mismo, entonces había que adecuarlo. Entonces ya está en su estudio para comisiones y vamos avanzando bien. Estoy siendo paciente para ello y estoy seguro que vamos a salir bien, con la ayuda de todos, porque había que tomar en cuenta los esfuerzos que cada quien hace desde su trinchera, Adolfo. Claro, ahora preguntarle también, diputado, ¿qué viene en materia legislativa? Porque estamos entrando ya a una etapa bastante interesante quienes seguimos, digamos, de cerca el trabajo
legislativo, la discusión, por ejemplo, ahorita se me ven así de bote pronto, del presupuesto, ¿no? Que lo van a discutir. Fíjate que eso es un tema exclusivo de la Cámara de Diputados. Claro. Ya ves que normalmente todas las iniciativas se dan, ya sea en la Cámara de Origen, y luego se van a la revisora, o hay quien lo presenta en la revisora, y luego, en la de Origen, la de senadores, y se vuelve de revisora la de diputados. Coaligan ambas cámaras. Déjame comentarte que ya fue presentado por el Ejecutivo, ya se turnó a comisiones, y lo que pude ahí observar, que el Ejecutivo propone, falta su discusión correspondiente, pero propone un aumento de prácticamente 3.500 millones de pesos adicionales al ejercicio 2023, que estamos hablando para Chiapas, que estamos hablando de prácticamente 113,000 millones de pesos, más de 113,000 millones de pesos para el ejercicio de este próximo año. Y bueno, aquí ya el Ejecutivo Estatal hará sus acomodos correspondientes. ¿Cómo ve ese asunto? ¿Bien? ¿Va a caminar? Va a caminar, va bien, pero vamos a ver si podemos hacer algo más. Pero si no, quedarnos en esa propuesta, que sería muy importante. ¿Fortalecimiento a programas sociales con este aumento? Sí, claro, imagínate este ejercicio, ahorita no te tengo el dato muy puntual, pero si nos basamos en el pasado, en el ejercicio pasado tuvimos más de 32,000 millones de pesos en becas en Chiapas. Eso nunca se había dado. Hablábamos en otros gobiernos, si al caso ni le pegaban ni a los 5,000 millones, que ahora hablamos de 32,000 millones. Hubo, ¿no?, números de reducción de pobreza. No sé, claro, por supuesto que es algo muy importante, es algo significativo, y ojalá alguien le planteó al presidente de poder llegar a los 10 millones quienes superen la pobreza de habitantes, y eso va a decir mucho. Y como última pregunta también, diputado, que además me parece interesante, esto sería ya más un tema personal, ¿hacia dónde va el futuro político de Brito? Porque estamos digamos, en una etapa álgida ahorita en el tema político. El futuro político de Ismael Brito está donde diga el pueblo. Definitivamente, tú sabes que somos personas que hemos sido formados en la izquierda desde nuestros comienzos, de nuestros orígenes hasta la fecha, y somos personas con arraigo en Chiapas, chiapaneco, y que bueno, nosotros vamos a trabajar fuertemente, lo has escuchado, tenemos la mano levantada para participar en la coordinación estatal de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación. Estamos allí y estaremos muy atentos del proceso que se anuncia a través del Comité Ejecutivo Nacional, y estamos atentos para participar de manera intensa y activa. ¿Se hablará de Brito en el 2024? Primero Dios, se va a hablar de Brito, de Ismael Brito en el 2024, eso tenemos la convicción. Perfecto, diputado. ¿Quisiera usted enfatizar algún mensaje final a la militancia, a la gente que simpatiza con el movimiento, con la actividad de Brito y en general el pueblo? ¿Cómo no, Adolfo? Bueno, comentarte que hemos estado transitando por la geografía chiapaneca, recorriendo intensamente, nos hemos reunido con los diferentes sectores, que he de comentar, como bien lo saben, que soy un político que ha ido paso a paso. Yo tuve la oportunidad de ser secretario municipal desde el año 1999, ¿no?, el año 99, y desde ahí comenzamos. Nos hemos forjado con mucho esfuerzo, de manera tenaz, siempre entregado a las mejores causas de la sociedad, y no nos vamos a apartar de ahí. Como siempre lo hemos dicho, no somos políticos vulgares, somos políticos de formación casi que de cuna, y no vamos a claudicar a nuestros principios. Ahí estaremos. Perfecto, pues ahí tiene estas palabras del diputado federal Ismael Brito, justo en el marco de su segundo
informe de actividades programados para este domingo aquí en la capital chiapaneca, diputado. Y bueno, y que están invitados, ¿no? Gracias. De nueva cuenta. Por ahí estaremos. Comentarlo. Gracias, Adolfo. Están invitados para el día domingo a las 10 de la mañana en el Centro de Convenciones Chiapas. Y permítame entonces ahora comentarle la siguiente información que tiene que ver con este grupo conocido como Las Abejas y un juicio de amparo que han promovido. Antes de las 10 de la mañana, Manuel Méndez Palencia ya estaba en calidad de desplazado en Acteal. Salir a ver cómo quemaban su casa en la comunidad le salvaría la vida, pero su casa no sería la única pérdida. Aquel 22 de diciembre de 1997 comenzaron los disparos y producto de la embestida paramilitar falleció su hijo. Masacraron a su esposa, a su hija y su mamá. A más de 20 años, la luz de la esperanza por la justicia resplandece. El Consejo de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal presentó en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Chiapas a las 2 personas independientes que realizarán el peritaje socioantropológico en el marco del juicio de amparo recibido por el Juzgado Quinto del Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas. Es tiempo que el Estado mexicano atienda este asunto que constituye una deuda histórica hacia los pueblos indígenas, los más pobres y olvidados, así como de todas las víctimas graves de violaciones de derechos humanos, resaltaron los miembros del Consejo. Iniciamos con el pie derecho porque el amparo fue admitido sin que nos previniera, declaró el abogado del Consejo Sandino Rivero, quien precisó se pasó la primera barrera para lograr justicia, no solo de los desplazados de Acteal, también para que el Poder Judicial cree una jurisprudencia ante los hechos de desplazamiento forzado interno del país. El Poder Judicial, a partir de este caso, podrá pronunciarse sobre la naturaleza del desplazamiento como un hecho de violación grave y múltiple de derechos humanos que se prolonga durante todo tiempo que dura, y el Estado también debe de garantizar resarcir sus efectos. Detalló que las peritos tendrán 2 meses para realizar trabajos de campo con las personas y en las comunidades desplazadas de Acteal. El reto, dijo, es que se dicten medidas que impacten en todo el sistema político y que se repare el daño de las 308 personas vulneradas en aquel crimen de Estado que desplazó a más de 12 comunidades en Chenaló. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Por cierto, el senador Eduardo Ramírez Aguilar entregó reconocimientos a leyendas del fútbol. Aquí le cuento de qué se trata este asunto. Y es que por su aporte a la sociedad y el impulso a las juventudes, leyendas del fútbol mexicano recibieron reconocimiento de manos del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, quien reconoce pues la trayectoria de los galardonados. Entre ellos destacan Leonardo Cuellar, Adrián Chávez, José Luis López Monroy, el Parejita López y su padre, José López Sánchez, Germán Tello, Raúl Servín Monetti, Porfirio Jiménez Barrera, Pedro Duan Ángeles, Víctor Manuel Gutiérrez Castro, Cristian de Jesús Bermúdez Gutiérrez, Bernardo Hernández Villaseñor, Félix Fernández y Jesús Manuel Olalde Ortiz son parte de los galardonados en esto que dio a conocer el Senado de la República a través de Eduardo Ramírez Aguilar. Pasando a más información y regresando al estado de Chiapas, 15 sindicatos no han cumplido con un tema de transparencia, según informaron las autoridades locales. El Instituto de Transparencia de Acceso a la Información y Datos Personales de Chiapas exhortó a 15 sindicatos de la entidad a hacer la entrega de tablas de aplicabilidad, actualización y conservación de la información. El pleno del instituto, conformado por Malene Gordillo Figueroa, Jesús Pineda Carpio y el presidente Hugo Villar Pinto, en su 18ª sesión ordinaria, analizó el informe de los sujetos obligados que no han presentado dicha información requerida en las actas. Por tanto, exhortó públicamente a las personas superiores jerárquicas para hacerlo a la brevedad. Se tratan de los sindicatos, por mencionar algunos, el único del sistema DIF de Tapachula, del Comité de Agua Potable y Alcantarillado en Defensa de los Trabajadores de Tapachula, único de trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, el Independiente de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Cristóbal de las Casas, el único de Trabajadores Municipios de San Cristóbal de las Casas y único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chiapa de Corzo. Al mismo tiempo, se instruyó a la Dirección de Verificación y Tecnologías de la Información notificar el exhorto en el caso de los ayuntamientos y de los secretarios municipales, y tratándose de sindicatos, a las personas secretarias generales. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Permítame continuar con más información con este tema que tiene que ver sobre los microorganismos y la importancia en el ecosistema.
Los microorganismos extremófilos son aquellos que sobreviven bajo condiciones drásticas de temperatura, salinidad, pH, presión, nutrientes, oxigenación, radiación y otros factores. Estos son importantes porque tienen varias aplicaciones encontradas recientemente, como producción de antibióticos y sustitutos de combustibles fósiles para la producción de plásticos y pinturas. Además, pueden ayudar a limpiar sedimentos contaminados con petróleo y aguas residuales, fertilizante de suelos y control biológico, como producción de gas metano. Esto según el investigador Víctor Manuel Ruiz Valdivieso del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. En la conferencia Cazando microorganismos extremófilos en Chiapas, durante la 38 Semana de la Biología organizada por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, abordó un proyecto que realizó denominado Análisis Metagenómico de la estructura de las comunidades microbianas y su expresión genética en el lago del cráter del volcán Chichón. Los investigadores han extraído ya varias muestras de este ecosistema en diferentes condiciones, encontrando altas concentraciones de silicio, sodio, magnesio, hierro, aluminio, así como elementos tóxicos como arsénico y cadmio. También habló sobre uno de los proyectos hechos en el tecnológico por Nancy Abril Martínez López, estudiante del doctorado en Ciencias de los Alimentos y Biotecnología, para aplicar una bacteria extremófila aislada en el volcán Chichonal para mitigar las enfermedades en los cultivos agrícolas. Buscaba dar importancia a los microorganismos extremófilos que se han aislado en diversos ambientes como el volcán para darle la aplicación de control biológico y promotor de crecimiento vegetal en cultivos de interés agrícola. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Mira, al menos 11 cámaras empresariales han presentado un proyecto interesante que tiene que ver con Chiapas Visión 2032. El proyecto Chiapas Visión 2032 integra a representantes de al menos 11 cámaras empresariales, instituciones educativas de nivel superior y figuras del ámbito empresarial y busca posicionarse para ser integrado al plan de desarrollo de la próxima administración estatal. Actualización, modernización y unificación de catastro, así como el registro público de la propiedad, además de la vía Palenque San Cristóbal y una mesa ciudadana de seguridad y justicia que se replique en todo el estado bajo el modelo México SOS, son proyectos emblema de las 97 propuestas realizadas en asambleas que contaron con la participación de los diferentes sectores. Al respecto, el presidente de Fomento Económico de Chiapas AC, y quien a su vez lidera este proyecto, comentó: el Chiapas 2032 es una actualización del Chiapas 2020, justamente que son los proyectos que nosotros necesitamos hacer en el Estado para poder impulsar su desarrollo. Está dividido en dos partes: factores básicos del desarrollo y sectores motores. Los factores básicos del desarrollo son aquellos proyectos que necesitamos para tener un piso parejo, algo básico para poder empezar a avanzar. Los sectores motores son proyectos que van a impulsar aquellos sectores de la economía en los que ya Chiapas tiene una vocación. De igual manera, dio a conocer que este proyecto es parte de la actualización del trabajo realizado que ha tenido el proyecto Chiapas Visión 2020, donde se adecúa a los avances y las nuevas necesidades que tiene Chiapas. Dijo que se tiene una visión a largo plazo que trasciende los periodos sexenales de gobierno, teniendo la participación de los representantes de cámaras empresariales, así como instituciones de educación superior como la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la Universidad Autónoma de Chiapas, además de empresarios, productores y ciudadanos de diversas regiones del estado. Con el proyecto Visión 2032 y la participación de más de 500 personas representando a los diferentes sectores productivo, académico y de gobierno de todos los niveles, en 10 sesiones plenarias se presentaron las propuestas de proyectos y o iniciativas que buscan impactar favorablemente el desarrollo de las regiones del estado en materia de desarrollo de actividades productivas y o sectores motores como turismo, café, agroalimentario y ganadería, y de factores básicos que generan un clima propicio para el desarrollo de las actividades económicas y de los habitantes como seguridad, infraestructura, educación, estímulos a la inversión, financiamiento, manejo de recursos naturales y gobierno efectivo. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega.
Por cierto, se está realizando la Feria Internacional del Libro UNACH 2023 y ahí fue reconocido el poeta, en este caso el poeta Óscar Oliva. Le cuento a detalle este tema, y es que en reconocimiento a su trayectoria y aportación a la cultura de nuestro estado y del país, la Universidad Autónoma de Chiapas, en el marco de una edición más de la Feria Internacional del Libro, rindió homenaje a uno de los representantes más significativos de la poesía mexicana contemporánea, que es Óscar Oliva Ruiz. Este evento se desarrolló en el espacio denominado Los Diálogos del Foro, en la sede del Centro de Convenciones Universitario Dr. Manuel Velasco Suárez, y contó con la participación del también poeta Evodio Escalante, quien comentó la obra del homenajeado. Al hacer uso de la palabra, Óscar Oliva Ruiz, poeta, agradeció recibir el reconocimiento de parte de la comunidad universitaria, mismos que continuarán con una serie de eventos dedicados al protagonista de la vanguardia poética mexicana. Estuvo presente el rector de la máxima casa de estudios, Carlos Faustino Natarén Nandayapa. Y con eso nosotros damos por culminado esta segunda emisión de este espacio informativo TVO Noticias de Cuarto Poder, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, la gente que hace posible este espacio informativo. Que pase usted una excelente tarde, buen viernes, buen fin de semana. El próximo lunes a las 8 de la mañana aquí le estaremos llevando más información.